Comenzamos esta clase sobre integrales y vamos a ver primero cómo calculamos el área bajo la curva usando aproximación de Riemann, o sea, sumas de Riemann. ¿En qué consisten las sumas de Riemann? Bueno, lo que propone es, dada una región, como por ejemplo esta, donde fíjate que es una región que está definida en un intervalo del eje X que comienza en cero, porque el primer punto de la función, fíjate que está en el punto 0,3. Y la región termina cuando x es igual a 3. O sea que el intervalo donde está definida esta región es de 0 a 3. Y eso no hacía falta que lo miremos en el enunciado, estaba dicho. Lo que propone Riemann entonces es tomar esta región definida por la curva como techo y el eje X como piso y partirlo en rectángulos que aproximen lo mejor posible a esta región. A esos rectángulos le podemos calcular el área. Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. Entonces, a esos rectángulos le podremos calcular el área considerando la base como una longitud de estos intervalos que yo pueda definir, ahora te cuento cómo lo pensamos, y la altura como la imagen que tiene la función en la altura máxima de ese rectángulo. Pero bueno, esto es mucho bla bla, vamos a ponerlo en gráfico para que se interprete. Yo podría, por ejemplo, partir al intervalo del eje X en tres porciones. Dado que veo que hay tres intervalos ya medio definidos a partir de las unidades, digo, bueno, lo puedo partir en tres porciones. Entonces, el primer rectángulo sería el que está definido entre 0 y 1 de X. Ahora, yo podría plantear este rectángulo y su altura la podría tomar por mínimos. Es decir, que podría tomar el valor mínimo que la función toma en ese intervalo. Porque fíjate una cosa, ¿no? En cero, la función tiene un punto donde te marqué originalmente, en el 0,3. Y en 1, la función toma un punto que vendría a ser este de por acá. ¿Sí? Cuando x vale 1, la función toma esta imagen. Si yo quisiera, podría tomar el rectángulo por defecto, o sea, tomando de las dos imágenes entre 0 y 1 la menor, o por exceso, es decir, tomando de las dos imágenes la mayor. Y fíjate la definición exceso y defecto, ¿no? Digo defecto porque si yo tomo esta parte y me quedo con esta área, me quedaría acá toda esta porción de área del área azul sin tomar dentro del rectángulo. En cambio, si yo tomo el rectángulo considerando la imagen más alta del intervalo 0,1, en ese caso entonces me estaría pasando del área azul, ¿no? De la porción del área azul que está definida entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque consideraría todo esto que es el área azul, pero también este triangulito que está de más. O sea que si yo me paso, ¿no? Estaría considerando el área por exceso. Ahora, puedo definir cualquiera de los dos rectángulos y formando rectángulos, ya sea por defecto o por exceso, y cubriendo todos los intervalos, representaría un área aproximada de la función. Perdón, que forma la función con el eje X. Entonces, ponle que defino ese rectángulo para el intervalo que va de 0 a 1. Para el intervalo que va de 1 a 2, tengamos en cuenta que 2 tiene imagen dentro de la función más o menos por acá. Entonces, si seguimos tomando por defecto, el rectángulo entre 1 y 2 tendría una altura hasta el punto donde x es igual a 2, que tiene imagen menor que el punto x igual a 1. Sería un rectangulito hasta ahí. Y luego, en el último rectángulo, de 2 hasta 3, fíjate que la imagen más chica entre 2 y 3, la imagen de 2 tiene esta altura que habíamos marcado anteriormente, y la imagen de 3 está en 0, o sea que ahí no podría marcar un rectángulo, ya que su altura tendría que ser 0, por tomarlo por defecto. Y por otra parte, otra forma de pensarlo entonces sería por exceso. Entonces, el primer rectángulo tendría que tener la altura cuando x es igual a 1, que es la altura, es la imagen más alta del intervalo que va de 0 a 1. Lo mismo pasa en el intervalo de 1 a 2. En el intervalo de 1 a 2 tenemos la imagen de 1, que es este puntito, y la imagen en 2, que es este puntito. Como el más alto es en 1, entonces la altura sería hasta acá.
Y acá habría un último rectángulo entre 2 y 3, dado que podríamos considerar que la altura más alta entre 2 y 3 es este puntito cuando x es 2, entonces consideraríamos un rectángulo más, que vendría a ser este, con altura máxima en el punto donde x es igual a 2, que sí, me quedó un poquito corrido en la gráfica, acá, en la representación, porque el rectángulo me marcó perfectamente que x igual a 2 es en este punto de acá, ¿no? Bien. Y ahí tendríamos que la suma de las áreas de estos tres rectángulos, entonces, definiría por aproximación un valor cercano al área azul. Pero fíjate que se pasa bastante, ¿no? Porque si vos consideras entonces los excesos, tendremos por exceso este pedacito, este otro pedacito, o sea que estaría pasándose bastante. ¿Cómo puedo achicar el problema? Bueno, partiendo al intervalo que va de 0 a 3, aún más. O sea, dividiéndolo en más porciones. Por ejemplo, si yo lo divido en 6 porciones, vamos a borrar y vamos a hacer eso mismo. Si yo lo divido en 6 porciones, ahora consideraría puntos medios en cada uno de los intervalos que es de la unidad, ¿no? Entonces, si lo calculo por exceso, digo, bueno, a ver, entre 0 y 0,5, creo que la altura mayor está en 0,5, así que definamos un rectángulo. Quiero elevar la altura, ahí está. Hasta la imagen de 0,5, o sea, hasta que la recta que, va de 0, que sale de 0,5 en forma vertical toque a la función. Ahí tendríamos un primer rectángulo. Y así podríamos construir todo el resto de los rectángulos, ¿no? Porque después voy a formar otro rectángulo entre 0,5 y 1, donde la altura máxima está cuando x es igual a 1. A ver si lo puedo achicar un poquito. Ahí. Y ahí tendríamos otro rectangulito más que aproxima esta área. Y así podemos construir todos los que aproximen, ¿no? Porque después tendríamos otro rectangulito más entre 1 y 1,5. Y luego otro rectángulo más entre 1,5 y 2. A ver, ahí, paciencia, si lo estás haciendo en tu carpeta, genial. Y eso tendría que tener la altura máxima del intervalo que vendría a ser ahí. Ten en cuenta eso siempre, ¿no? Que en el vértice superior del rectángulo, uno de los dos vértices, ya sea este o este, tiene que tocar a la función. Y fíjate que este está tocando a la función. Siempre tiene que pasar eso para que sea correcta el área determinada, el rectángulo determinado. Y si hago otro rectángulo más, por exceso, lo estoy haciendo por exceso todos para que se vean todos los rectángulos, ¿no? Tendríamos uno más o menos hasta acá, ¿no? Ahí sería la altura máxima de este intervalo, ahí va. Y un rectángulo extra más, que vendría a ser este de acá. Bien, entonces fíjate que si yo tomo estos rectángulos, se achica el problema. O sea, lo que sobra de área, que son esto que estoy marcando acá en amarillo, va a ser una región que es menor a la que había quedado anteriormente cuando la partición del eje X fue de uno en uno. ¿Sí? Entonces, de una unidad en una unidad, o sea, partir en 3 en vez de en 6, como en este caso. Imagínate que a medida que yo incremente la cantidad de particiones, voy a tener cada vez más aproximación a la región. Suponete que, ya no lo voy a dibujar porque se va a demorar mucho el video, pero suponete que lo parto en 9 unidades. Bueno, aún más chiquitos los rectángulos, aún más aproximada va a estar el área a la real. Entonces, lo que propone Riemann justamente es hacer una sumatoria de áreas de rectángulos. Rectángulos que tienen la forma base por altura, donde la base va a estar considerada como la longitud de estos intervalos. Y la longitud de estos intervalos vamos a tomarlas como todas iguales. Esta longitud la vamos a llamar delta x y se calcula como la resta entre los extremos del intervalo, o sea, b menos a, teniendo en cuenta que b sería 3 y a 0, dividido la cantidad de veces que parto ese intervalo. Por ejemplo, acá sería dividido 6, porque lo partí en 6 unidades. Nosotros vamos a hacerlo en el ejercicio con una partición de 9 unidades, como para que quede bastante, ¿no? Bastante
partido, perdón, el eje X, el intervalo del eje X. Y luego las alturas de los rectángulos tienen que ver con la imagen de la función, porque no te olvides que todos estos puntitos, que son alturas, ¿qué son? La función evaluada en un cierto valor de x. Y ese valor de x, por el que vamos a reemplazar a la función, ¿quién es? El valor más alto. ¿Y cuál es el valor más alto? Bueno, vamos a calcular este x a reemplazar, que lo vamos a llamar x sub i, como el valor del inicial, o sea, el valor de a, que en este caso dijimos que era 0, sumado a el valor del intervalo y multiplicado por el número de intervalo en el que estamos haciendo el cálculo. Porque este es el intervalo número 1, pero después este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6. Y si partiéramos en 9, este i estaría distribuido en 9 intervalos. Entonces, claro, el valor de x, este puntito, ¿quién es este valor de x? Es el 0 más una vez la longitud del intervalo. Y este puntito, el 0 más 2 veces la longitud del intervalo. Y así vamos construyendo a todos los puntos en los que definimos a nuestra partición. Entonces, ya tenemos que la base es delta x y la altura es f de x sub i, que tiene esta estructura. Entonces, el área va a ser el valor de la base, que es delta x, multiplicado por la altura, que es la función evaluada en todos los x sub i en la que se partió nuestro intervalo. Entonces, claro, tengo varios rectángulos que aproximan. O sea que no es una sola área, son tantas áreas como la partición que hayamos hecho, o sea, tantas áreas como el valor de n. Entonces, esto es una sumatoria de áreas, una sumatoria de expresiones con la forma delta x por f de x sub i, donde la i, que va a ser quien va a ir variando, que es el número de intervalo, va a ir desde 1, intervalo número 1, hasta el valor de n que hayamos elegido. Y esta es la fórmula de las sumatorias de Riemann, que te la traigo por acá. ¿Sí? Acá tengo la definición, que es la misma fórmula que te acabo de mostrar. Nosotros no vamos a trabajar con el límite. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos pide que hagamos la aproximación que más le acomode. Es decir, que elijamos un n finito. En este caso, en la definición formal, n tiende a infinito. Es decir, se parte al intervalo 0,3 tanto como se pueda. O sea, con intervalos que son sumamente chiquitos, es decir, donde el delta x es tendiente a 0. Pero bueno, nosotros no lo vamos a hacer así, vamos a elegir un n finito y fíjate, acá está la definición con con quién es quién dentro de esto, que fue lo que te expliqué anteriormente, básicamente. O sea, quiero que quede claro que lo que te expliqué hasta acá es la fórmula, la definición. Ahora lo vamos a poner en práctica, ahora lo vamos a hacer con nuestro ejercicio. Entonces, tenemos una función que es 3 más 2x menos x al cuadrado, ¿sí? Yo elegí tomar como n igual a 9. Si vos querés, podés volver a rehacer este ejercicio con un n más grande o más chico según sea tu interés. A mí me parece que cuanto más grande lo pongamos, mejor. Ahora, yo te diría que esperes a ver todo el proceso para interpretar por qué elegí 9 y no un número mayor, si a mayor número hay mejor aproximación. Porque el desarrollo, cuantos más n sean, más largo es. Pero bueno, vos lo puedes probar con un n igual a 12, un n igual a 15. Estoy usando múltiplos de 3 porque el intervalo va de 0 a 3, pero puedes elegir un n igual a 10 si querés también. Bien, ¿qué más? Entonces, nuestro delta x lo podemos calcular como la resta entre los extremos del intervalo, o sea, 3 menos 0, dividido por la cantidad de particiones, o sea, dividido por 9. Estoy haciendo esta fórmula, ¿no? Entonces, 3 menos 0, 3. 3 dividido 9, un tercio. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos que plantear quién sería x sub i. X sub i sería a, es decir, 0, más el valor de delta x, fíjate que estoy acá con esta fórmula acá arriba, ¿sí? Más el valor de delta x, o sea, un tercio, multiplicado por i. Si lo acomodo, eliminando el 0 por ser
un neutro en la suma, me queda entonces un tercio ahí. Bueno, ya tengo las partes que componen a la fórmula de nuestra suma de Riemann. Ahora hay que ponerlo en práctica. O sea que, tomando n valores, suplantando en la fórmula, esto sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta 9 de la función evaluada en x sub i. O sea, f evaluada en un tercio i. Y esto multiplicado por el valor de delta x, que es un tercio. Bien, ¿cómo se aplica esa fórmula? Bueno, consideramos entonces que tenemos que plantear esta estructura desde que i valga 1 hasta que i tome el valor 9. O sea que esto sería f en un tercio por, en lugar de i voy a poner 1 por un tercio, más f en un tercio por, y el siguiente valor que puede tomar i es 2 por un tercio, más f en un tercio por 3 por un tercio, más f en un tercio por 4 más un tercio. Perdón, por un tercio. ¿Ves lo que estoy haciendo? O sea, formo esta estructura que la formulé a partir de la fórmula de Riemann tantas veces como me indique la sumatoria, desde i igual a 1 hasta que i valga 9. Entonces yo tengo que reemplazar a la i por 1, 2, 3, 4, todos los números naturales comprendidos entre 1 y 9. Y tendré que seguir entonces. ¿Ves a lo que me refería antes cuando te decía, ojo qué número le elegís a la n? Porque si elegís un 15, y son 15 sumas, ¿no? 15 términos de la suma. Entonces acá sigo, f en un tercio por 5 por un tercio, más f de un tercio por 6 por un tercio, más f de un tercio por 7 por un tercio. Vamos a continuar al lado, más f de un tercio por 8 por un tercio. Y ahí estamos llegando al último valor de i, f en un tercio por 9 por un tercio. Bien, ahí desarrollamos toda la suma desde i igual a 1 hasta i igual a 9. ¿Qué es esto? Bueno, resolvamos las operaciones de los paréntesis. Un tercio por 1 es un tercio. Sería f de un tercio por un tercio. Más f de un tercio por 2 es 2 tercios por un tercio. Más f de un tercio por 3 es 1. F de 1 por un tercio. Más f de un tercio por 4. 4 tercios por un tercio. Más f de un tercio por 5. 5 tercios por un tercio. Más f de un tercio por 6. Un tercio por 6 es 2 por un tercio. Más un tercio por 7. F de 7 tercios por un tercio. Y teníamos de 8 tercios y de 9 tercios. De 8 tercios va a quedar f de 8 tercios porque no se puede simplificar. Y cuando hagamos un tercio por 9 es 3, así que sería f de 3 por un tercio. ¿Se entiende que lo único que hice en cada uno de estos pasos entonces fue resolver estas multiplicaciones, estas operaciones de multiplicación, ¿no? Fui haciendo eso, nada más, para acomodar mejor. ¿Y qué sería f de un tercio, f de 2 tercios, f de 1? Bueno, la operación es evaluar a la función por un tercio, 2 tercios, 1. Y en nuestra representación son las alturas de los rectángulos, ¿sí? Estas imágenes de las que te venía hablando por acá, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Si te parece correcto, no voy a hacer el reemplazo, lo hago solamente para el primero y después usamos directamente la calculadora, ¿sí? F en un tercio sería equivalente a 3 más 2 por un tercio menos un tercio al cuadrado. Es importantísimo que pongamos las fracciones entre paréntesis cuando la vamos a potenciar, ¿sí? Entonces, 3 más 2 por un tercio menos un tercio al cuadrado es 32 novenos. O sea que yo acá voy a poner 32 novenos multiplicado por un tercio. Más. Ahora f en 2 tercios. Entonces hago la misma operación, pero evaluando a la x por 2 tercios. Y ahí me queda 35 novenos por un tercio.
En el siguiente, a la x la voy a evaluar por 1. O sea que sería 3 más 2 por 1 menos 1 al cuadrado. Y esa operación me da 4. Queda 4 por 1/3 más. Ahora la x la evalúo por 4/3. Queda entonces 3 más 2 por 4/3 menos 4/3 al cuadrado. Y esto me da 35/9 más. Ahora reemplazo por 5/3. Bueno, si va siguiendo las operaciones, este me da 32/9. Son alturas más o menos parecidas todas, ¿no? Todas tan cercanas. Recordemos que la curva estaba haciendo algo así, ¿no? Reemplazo ahora la x por 2 en nuestra función y si reemplazo por 2 me termina dando una imagen de 3 unidades. Ahora reemplazamos por 7/3. Y reemplazando por 7/3, esto me da 20/9. Ahora reemplazo por 8/3. Y esto me da 11/9. Y por último, vamos a reemplazar por 3. Nuestra última imagen. F en 3 es 0. Y lo habíamos visto eso, ¿no? En el gráfico, fíjate, cuando x es 3, la función toca el eje x, así que lo habíamos tenido en cuenta anteriormente. Bueno, entonces, ahora, ¿qué no tenemos que hacer? Tenemos que ponernos a sumar todo esto. Yo te voy a decir una cosa, yo lo desarrollé todo bien desarrollado porque quería justamente que veas cómo se razona la suma, pero si querés a futuro, cuando practiques otros ejercicios, ten en cuenta que como el 1/3 no depende de y, que es la variable de esta sumatoria, lo podés haber sacado fuera, o sea, planteado como 1/3 por la sumatoria desde i igual a 1 hasta 9 de f de 1/3 i. Entonces solamente planteamos las imágenes f de 1/3 por i y a todas las imágenes sumadas entre sí las multiplicamos por 1/3, que al fin y al cabo es lo que va a pasar acá. Es como si agarraras esto y sacaras factor común de 1/3. Es una posibilidad. Pero bueno, ahora no lo voy a resolver así, te lo dejo como para vos por si luego de interpretar bien el procedimiento decís, esta forma es más cómoda para mis cuentas, ¿sí? Solamente tiene esa diferencia, no es que es otro procedimiento ni nada por el estilo. Hace las cuentas, entre comillas, más cortas, ¿sí? Así que bueno, tengo que hacer esta cuentota, esta suma enorme, para terminar de calcular el área por aproximación de Riemann. Entonces, 32/9 por 1/3 más 35/9 por 1/3 más 4 por 1/3 más 35/9 por 1/3 más 32/9 por 1/3 más 3 por 1/3 más 20/9 por 1/3 más 11/9 por 1/3 más 0 por 1/3. Y todo esto me da 76/9. Y esta, por aproximación, es el área que forma la función con el eje x en el intervalo 0,3. En el próximo punto vamos a ver cómo calcularlo con integrales definidas y vamos a calcular entonces un valor de área mucho más aproximado al valor real.